Gracias, buenos días. Eh, un placer también poder estar compartiendo con todos ustedes estos minutos. Muy agradecida también por la invitación. Voy a compartir pantalla, asegurarme. Y bueno, un poco vamos a iniciar rápidamente para optimizar el tiempo. Contextualizando de qué va esta presentación y un poco mostrándole la estructura, lo que pretendo en estos minutos lograr desarrollar con todos ustedes. En primer lugar, bueno, presentar cuál sería el objetivo y por qué es importante que hablemos de esto de epistemología de la pedagogía hospitalaria, contextualizar este marco de la epistemología de la pedagogía hospitalaria en relación a lo que ustedes están desarrollando también en estas jornadas de bienestar e inclusión. Luego, comprender un poco más de qué va esto de la pedagogía hospitalaria, con cuáles conceptos se está explicando en la actualidad esta interdisciplina, cómo deberíamos entenderla el día de hoy. Y dentro del campo de la educación inclusiva, pues, cuáles serían estos conceptos claves que la caracterizan y finalmente poder brindar en el marco de este espacio algunos elementos prácticos que también son importantes, no quedarnos solamente como en el ámbito de lo teórico, sino también poder ver cómo se dinamiza esto en los espacios o en estos nuevos espacios educativos que se generan y que son totalmente o se manifiestan como contraenunciaciones de los sistemas tradicionales de enseñanza. Como objetivo general de la presentación, como bien les había comentado, será describir los fundamentos epistemológicos de la pedagogía hospitalaria como un ente de la educación inclusiva, y aquí estoy partiendo de los aportes y desarrollos que ha implementado y que ha puesto dentro del campo académico y científico el doctor Aldo Campos, con el objetivo también de entender que la pedagogía hospitalaria se desarrolla finalmente como una manifestación interesante que se encuentra en la entidad de los aspectos o de los conceptos que desarrolla la educación inclusiva, y la importancia de poder entender y profundizar en la conceptualización epistemológica nos va a permitir subvertir, como ocurre en la educación inclusiva, la adopción de políticas que puedan o que continúan justificando la continuidad de esencialismo y de significaciones a veces, disculpen, y de significaciones que son esencialistas con respecto a la comprensión de la persona humana, de su desarrollo, de su realización plena, y que lamentablemente se puede manejar por consideraciones y conceptualizaciones que son inapropiadas y que desfiguran lo que realmente se persigue dentro de este campo del saber. No puedo asumir que todos los que están ahora escuchando la presentación entienden o conocen qué es esto de la pedagogía hospitalaria. La pedagogía hospitalaria, contextualizado en el marco de este evento, va a responder a temas asociados con la salud, con el bienestar, con la misma educación física, con la inclusión, y como espacio de conocimiento, ella se desarrolla, como dije antes, como un ente de la propia educación inclusiva, así como ocurre con las pedagogías queer o con los movimientos que se están dando ahora en interculturalidad, y comparte mucho de su naturaleza y se manifiesta como esta acción que desarrollan docentes en favor de niños, niñas, jóvenes en situación de hospitalización y tratamiento médico. Es decir, estamos hablando de estudiantes no solo con enfermedades crónicas, sino con una diversidad de condiciones de salud que lo van a llevar en algunos momentos a presentar situaciones de morbilidad dentro de espacios hospitalarios, y en este caso estamos hablando de una acción educativa que se traslada a una realidad muy concreta y particular, que es la del hospital, para allí desarrollar una acción pedagógica situada y enmarcada en estas realidades que viven estos estudiantes o las personas en esta situación. Un poco más adelante vamos a ver las evoluciones y cómo se comprende esto y cómo se comprende este sintagma entre lo pedagógico y lo hospitalario.
Ahora bien, yo no sé, yo supongo que por el chat lo podría ver, vamos a comenzar trabajando con un concepto clave. Y el concepto clave que yo les quiero presentar esta mañana sería el concepto de salud. Y yo le quisiera preguntar a la audiencia, cuando vemos estas imágenes, y estas imágenes las capturé anoche, dije voy a buscar imágenes que sean lo más actualizadas posible, que respondan al buscador en relación a lo que vamos a considerar en la presentación de mañana. Cuando yo les introduzco la palabra salud y ustedes ven estas imágenes, ¿a qué asocian el concepto de salud? Yo no sé con los moderadores si en esta forma yo sería capaz de poder mirar el chat. Ok, estoy ya aquí mirando el chat. Entonces, sobre todo por el chat, los que quieran ir interviniendo, pueden decirme, tenemos esta lámina y tenemos la siguiente lámina. Si yo les presento ambas láminas, cuando vemos la salud, ¿a qué se está refiriendo desde las imágenes este concepto de salud? Si no lo podemos observar en este momento o no lo distinguimos, a ver, no veo en el chat en este momento. Ok, Narda Hernández me dice servicios médicos. Shock Siltania me habla de bienestar mental, físico, social. No sé si exactamente estas imágenes se lo revelan, pero está muy bien. ¿A qué más le sugiere estas imágenes que están aquí? Bienestar y cuidado en general. No sé si se observa la imagen de este cerebro con personas que están allí como meditando. Salud, relación con el bienestar físico-mental. Situaciones críticas. Digo, más de lo que ustedes entienden por salud, ¿qué es lo que le revelan estas imágenes que están acá? ¿A qué se está refiriendo? ¿Quiénes están incorporados, por ejemplo, en el ámbito de la recuperación de la salud según lo que aparece en estas imágenes, por ejemplo? Salud mental, cuidado del mundo, aparece como algo clínico, mental, social, aparece buena calidad de vida, aparecen trabajos en equipo, diversos profesionales, porque aquí vemos a un grupo interesante de profesionales. Muy bien. Dentro del ámbito de la salud, si, como ustedes fueron revelando y han ido revelando en el chat, ahora no voy a estar mirándolo, se ve familia, atención médica, muy bien. La salud sigue estando muy circunscrita al campo de lo biológico más que al campo de lo biográfico. Y si nosotros observamos dentro de la concepción y el imaginario y la simbolización que incluso se hace de las imágenes que aparecen en los buscadores, que nos muestran de qué trata o de qué va la salud, en el campo de la salud no aparecen quizás de forma manifiesta otros especialistas implicados. Por ejemplo, la presencia de un educador o la presencia de un trabajador social. Quizás podemos intuir que algunos de estos profesionales que está aquí pueda ser un psicólogo. Hace muy poco es que comienza a verse la influencia de todos los aspectos psíquicos del mundo de la afectividad y las emociones y cómo influyen también en la salud, pero todavía podemos decir que desde el ideario, las simbolizaciones, sigue estando muy asociado el término de salud y el término de enfermedad a hospitales, a médicos y a especialistas muy asociados a estos campos, ¿no? ¿Cuál es entonces la novedad que nos presenta la pedagogía hospitalaria? Primero, que ella se enmarca trabajando dentro de un concepto clave que muchos de ustedes en el chat lo colocan, y es el equilibrio y el estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Y aquí hago otra interacción con el grupo de participantes en esta presentación. ¿Quiénes de los que está en este momento en la sala siente que se encuentra en este momento en un estado completo de bienestar, no solo físico, sino mental y social?
tomando en cuenta incluso la contingencia mundial en la cual nos encontramos en este momento, debido al COVID. ¿Quiénes pueden decirme o quiénes pueden en este momento con toda la sinceridad decir que se sienten en este estado completo de bienestar? Y voy a mirar un poco el chat para ver si hay alguno, o más bien este concepto, aquí aparece otra vez: clínica, hospitales, consultorios, especialistas. Completo estado, ya lo habían colocado, bienestar físico, mental, social y no solo ausencia de enfermedades. Pregunto nuevamente, ¿quiénes sienten que tienen este estado completo de bienestar? Ni siquiera en este momento que estoy hablándoles de salud, estoy hablándoles de pedagogía hospitalaria, yo misma no me siento en este estado completo de bienestar físico, mental y social. Creo que muchas personas pueden, incluso, aquí muchas ya están colocando paso, actualmente yo no. Yo misma, quien estoy presentando el día de hoy, tampoco me puedo considerar que estoy en este estado óptimo, completo de bienestar, por lo cual yo encuentro que este concepto clave que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, que se pone en marcha para desarrollarlo a nivel mundial a partir del año 1948, representa un reto y un ideal para todos los que formamos parte de este planeta. Y aquí nos están diciendo, gracias William, andamos con ansiedad, temor, con restricciones sociales. En este momento andamos en una situación grande de incertidumbre con respecto a cómo se nos va a presentar el futuro, cómo se presenta lo laboral. Entonces, al final, este concepto de salud para muchos puede representar una barrera que nos genere mucho pesimismo con respecto a aquello que podemos lograr y desarrollar, pero a la vez yo creo que lo podemos ver desde un enfoque mucho más optimista, presentarlo como un reto y un camino hacia lograr este máximo equilibrio. De hecho, desde, en este caso, desde la organización en la cual vengo trabajando en Venezuela, más que presentarlo como un estado completo de bienestar físico, mental y social, nosotros estamos presentando el ámbito de la salud como el máximo equilibrio entre todas las dimensiones, e incorporamos dentro de estas dimensiones también por otros avances que se desarrollan en otras instancias, la dimensión espiritual, que también queda muy relegada sin hacer referencia exclusivamente al ámbito religioso. Eso lo podemos profundizar más adelante. Me indican aquí, en este momento, por ejemplo, hay gran estrés social, estamos como no podemos hablar de un estado completo de equilibrio, y eso nos llama a este reto de cómo debemos entender la salud y quiénes intervienen finalmente en el logro de la salud, en la optimización de la salud, en el equilibrio en la salud, en el equilibrio en las dimensiones. Y en este caso yo les presento la pedagogía hospitalaria como una rama del saber o como un campo del saber. Se colgó un poco mi presentación, que conjuga dentro de su hacer a dos grandes sectores, que sería el de la salud y el de la educación. Y ello hace que como interdisciplina, ella tenga una serie de características asociadas a su naturaleza y objetos bien particulares, y por lo tanto una dinámica interesante dentro de la trama educativa y dentro de la trama del área de la salud, ¿no? Ustedes allí en esta fotografía pueden observar a un maestro hospitalario trabajando con un grupo de chiquillos, y si vemos en la fotografía de al lado, estamos viendo a un niño con retos múltiples que se encuentra en su hogar. Muchos de estos niños no pueden acceder al sistema de enseñanza regular, ni siquiera el de la educación especial, quedan relegados, y allí en estos espacios tienen maestros domiciliarios. En México existe institucionalizada también la pedagogía hospitalaria. De hecho, en toda América Latina, en Europa, comenzó, nosotros hasta hace poco teníamos en nuestra línea histórica
que las aulas hospitalarias habían comenzado a desarrollarse más o menos alrededor de 1907 del siglo pasado, pero una investigadora de las ONG El Aula de los Sueños en Venezuela, investigando en Norteamérica, ha descubierto que en Norteamérica hubo una primera atención de docentes en espacios hospitalarios alrededor a finales del siglo XIX, en 1870. Por allí van como las fechas en las cuales se inaugura esta nueva modalidad o esta forma de acercarse al hecho educativo, que por la manera en que se desarrolla, por el espacio en que se desarrolla, tiene unas características interesantes. En este sentido, si ustedes observan, ya desde su nacimiento, por el hecho de plantearse procesos educativos, sobre todo con especial énfasis en la infancia, se presenta como un campo de saber interdisciplinario y yo no sé cómo ven ustedes la presentación, pero espero que no les tape el diagrama que tengo allí, pero la pedagogía hospitalaria emerge entonces como un campo de saber que combina y que se interrelaciona con distintas disciplinas alimentadoras. Las principales disciplinas alimentadoras que la sustentan son la pedagogía y la medicina, luego la psicología, pero tenemos la bioética, la antropología, el derecho, y dentro de la pedagogía o dentro de la ciencia de la educación, todas estas otras disciplinas alimentadoras como el currículum, la administración educativa, entre otras. Entonces, cuando nosotros observamos este pequeño gráfico, vamos a ver la conjunción de distintas áreas del saber, y en estos pequeños espacios que aparecen allí, en donde ellas se relacionan y van generando una especie de red, se genera una serie de nuevos conocimientos, de saberes, de comprensiones acerca de la realidad tanto educativa como la misma realidad asociada al sistema de salud. Y un poco, citando al doctor Aldo, ella como práctica en un inicio se va a ver afectada de una forma imperceptible por los coeficientes de poder que están enmarcados en los principales dominios que la fundamentan. En este caso, como les mencionaba, del mismo derecho, de la medicina, de la pedagogía, de la psicología. Y en esta dinámica se terminan desarrollando lo que Richard nos plantea como violencias epistémicas. ¿Por qué? Porque la pedagogía hospitalaria como práctica no termina de ser comprendida dentro del sistema regular de enseñanza, ni dentro de las lógicas que están relacionadas con la gramática escolar de la educación especial, pero tampoco termina el cuerpo de médicos, de enfermeras, del personal de salud, de entender cuál es el alcance e importancia de la presencia de un docente en el medio de salud. Y cómo la educación forma parte también de esa búsqueda de equilibrio multidimensional o ese completo bienestar físico, psicológico y psíquico que necesita la persona, sobre todo cuando enfrenta situaciones de enfermedad. Digamos que esta figura termina por no ser comprendida. Un poco lo que también el doctor Aldo Campo nos presenta dentro de sus reflexiones acerca y estudios dentro de la educación inclusiva como una extraña adentro. Es como, no termino de ser totalmente aceptada por la educación regular y no termino de ser totalmente comprendida por el campo de salud, pero estoy desarrollando todo un trabajo allí que está dando una serie de aportes y que incluso va incorporando saberes interesantes en áreas como la bioética, la antropología, el derecho, la pedagogía misma y la psicología, que terminan, gracias a estos dominios y estos coeficientes de poder en los cuales ella se tiene que manejar, terminan por ser invisibilizadas y subsumidas o explicadas desde otras gramáticas que realmente no comprenden el alcance de lo que ella está desarrollando como campo del saber. Y esto ha sido una dinámica constante desde que se crea, desde que emerge la pedagogía hospitalaria como una modalidad educativa al menos,
porque de hecho quienes se dan cuenta de la necesidad de la atención integral de niños que se encuentran hospitalizados no son los docentes, porque el hospital no era el espacio natural de trabajo de un maestro. El espacio natural del maestro era la escuela, y quienes se dan cuenta de que no basta solo las atenciones asociadas a lo biológico y al cuerpo, son los pediatras, son las enfermeras, y desde allí empieza a darse, partiendo de este que ya nosotros hemos visto más adelante, a plantearse la necesidad que las enfermeras apliquen, desarrollen habilidades en lo pedagógico y en el cuidado que va más allá de la administración y supervisión de tratamientos, de medicamentos. Entonces, en un punto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, más o menos en el periodo de 1948, la primera pediatra del país, Lía Inver de Coronil, se da cuenta que los niños en el hospital J.M. Los Ríos, que digamos un hospital de referencia nacional, no les era, a los niños hospitalizados no les era suficiente los cuidados que le ofrecían sus pediatras y sus enfermeras, más en una época en que no podían ser hospitalizados con sus papás, que tenían que estar solos dentro del espacio. Y definen que era muy importante, por ejemplo, que las enfermeras pudieran hacer otras actividades de cuidado, actividades pedagógicas, psicopedagógicas, y allí comienza a germinar, incluso desde la realidad de los niños hospitalizados, es que en el periodo, sí, más o menos en el periodo entre el año 38 y el 48, empieza la primera Carta de Derechos de los Niños, porque es así como que no basta solo con la atención médica para entender el bienestar, para entender la calidad de vida, para lograr la mejoría en la salud, y esto lo comienzan a intuir, son los médicos que son los que están en una primera instancia en contacto con esta población. ¿Qué es lo que ocurre? Que gracias a esta interacción entre todos estos, entre estas disciplinas que ejercen que tienen estos coeficientes de poder, hay igual, más allá de estas violencias epistémicas, un espacio de mutación en el pensamiento que reacciona contra las formas institucionalizadas. ¿Qué ocurre aquí? Que al introducirse entonces la figura del docente dentro de los espacios hospitalarios, se tiene que comenzar a transformar la mirada necesariamente de cómo entendemos la salud, de cómo entendemos la recuperación de la salud, y a su vez de cómo entendemos la educación. Y desde un punto de vista histórico es interesante darnos cuenta que ya la dinámica propia en cómo se desarrolla la pedagogía hospitalaria nos permite identificar que el foco de la mirada se encuentra distinto a como es el de la educación tradicional en general. ¿Qué ocurre con la educación tradicional en general? Es el estudiante el que se adapta al nuevo contexto, es el estudiante el que tiene que estar ubicado en un grado, un curso, en un nivel determinado, es el estudiante que tiene que comprender que ahora debe estar sentado en un salón con pupitres, entre otros, por lo cual es el estudiante que termina homologando su identidad a una concepción de homogeneidad de la mayoría. En el caso de la pedagogía hospitalaria, la mirada es distinta, es la educación la que se adapta, es el hecho educativo o es el docente con su acción que se traslada al hospital y se adapta a una realidad que es totalmente distinta a la escuela para generar allí construcciones significativas para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, al cambiar esta mirada aquí, el docente tiene que comprender los ritmos de aprendizaje, las limitaciones que puede imponer la enfermedad, pero también las potencialidades que subyacen y que siguen estando allí presentes, porque la salud sigue siendo un sustrato importante en la persona, porque sin un mínimo de salud no puedo estar vivo. Es decir, quien no tenga nada de salud y que tenga un total desequilibrio, en muchas ocasiones, bueno, o sea, la falta de salud total implicaría la muerte. Entonces nosotros partimos de que hay un mínimo de salud que se ha disminuido, que se ha mermado, pero ahí está presente, y en ese espacio de salud hay un montón de potencialidad, y eso es lo que descubre el docente hospitalario cuando voltea la mirada y comienza a comprender la realidad del educando al que él debe acompañar. En este sentido, genera en su dinámica natural una contraenunciación del sistema tradicional de enseñanza. Por lo tanto, el sistema tradicional de enseñanza no comprende la modalidad, no comprende cómo es eso de que
puedo desarrollar procesos de aprendizaje en tiempos mucho más cortos, adaptados a unas realidades mucho más complejas. El estudiante en situación de enfermedad, con distintas condiciones de salud, con retos múltiples más enfermedad, es lamentablemente una entidad incomprensible, ininteligible para la escuela regular y por lo tanto generalmente todos los estudiantes quedan fuera del proceso educativo y esto hace entonces que se terminen generando nuevas formas de comprender la realidad. Esto lo determina, entonces determinaríamos que estamos hablando de un campo heterotópico con una serie de confluencias además donde hay dominios conceptuales importantes que no se pueden subvertir en un primer momento, pero que finalmente, y el proceso en que, o en la medida en que vayamos profundizando en la epistemología de la pedagogía hospitalaria, podemos darle resignificaciones importantes para poder entonces profundizar en el corpus teórico real de la pedagogía hospitalaria. Y en este proceso, como bien lo indica Ocampo, vamos a tener confluencias de evaluaciones, negociaciones que establecen y que se establecen entre los distintos cuerpos disciplinares. En este sentido, estaríamos hablando de la pedagogía hospitalaria como un campo del saber cuya naturaleza, como bien ya lo hemos visto, es interdisciplinaria, es sintagmática, vamos a profundizar un poquito más adelante qué es esto de sintagmático, es intersticial, performativa, a su vez todavía hoy sigue siendo metafórica, hasta tanto no se develen ni se aclaren muy bien estos conceptos y cómo está comprendiendo en este momento los procesos de salud, enfermedad, la visión de la calidad en educación, que no se comparten ni está muy relacionada a estos criterios que se han establecido dentro de estas educaciones con enfoques liberales. Incluso tampoco comparte estos principios y esta gramática que se maneja desde la educación especial, va mucho más allá de esto, y como una pedagogía del presente, porque además las disciplinas que la alimentan están en constante mutación y cambio, avanzando, y en la medida que estas disciplinas avanzan, ella también va cambiando. Entonces, quizás podemos hablar que estamos en un campo del saber, incluso fuera de una disciplina clara cuyos bordes no pueden definirse y su naturaleza va a mantenerse en este constante cambio y transformación, de manera que cada vez más pueda responder de forma más asertiva, alterativa, performativa, real a la realidad que aborda, ¿no? Mirando un poco algunas de estas características, no sé cómo voy en tiempo, estamos hablando entonces, como habíamos comentado, de un campo del saber interdisciplinario, y en este caso, al ser interdisciplinario y al cruzarse todas estas fronteras de los saberes y de las disciplinas que la van alimentando, es intersticial, y en esta intersticialidad ella va generando nuevas maneras de comprender, como bien se lo había establecido, como bien se lo había mencionado. Es sintagmática, y aquí parto de los aportes de Ocampo, del doctor Aldo, porque establece dos términos importantes para comprender. En este caso estaríamos hablando de lo pedagógico y de lo hospitalario, y aquí me voy a detener un poco. Ya Olga Lisa Swain, hace más de 20 años, establece que lo pedagógico y lo hospitalario fungen ambos como sustantivos. Esto quiere decir que no existe o están en igualdad de condiciones y no hay un dominio de lo pedagógico sobre lo hospitalario o de lo hospitalario sobre lo pedagógico. Entendiendo lo hospitalario, y esto también cabe resaltarlo un poco en lo que se ha venido desarrollando en el campo de investigación en esta área, que lo hospitalario no responde solo al espacio físico. En un principio, la pedagogía hospitalaria se llama hospitalaria porque se desarrolla dentro del hospital. Básicamente esto. Pero el hecho de desarrollarse dentro del hospital implica, para quien ejerce la acción pedagógica, una serie de retos propios y que se asocian al espacio. ¿Por qué? Porque en este espacio tienes que lidiar con todos los aspectos relacionados al campo de la salud para el logro, obviamente, o al campo médico para el logro de la salud. Por lo tanto, un maestro que se desarrolla en el ambiente pedagógico hospitalario tiene que tener conocimientos en el campo no solo de la educación,
sino también de la medicina, de las principales enfermedades que afectan, de los perfiles de salud locales y regionales, que igual van a generar en él unas características particulares de los estudiantes a los cuales va a atender, del campo específico, de otras áreas de la medicina que también van emergiendo, como por ejemplo la psiconeuroendocrinoinmunología, que combina, que es súper sintagmática, combina una realidad, una serie de áreas que tratan de responder a esta visión de integralidad que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, y desde el 48, y todavía hoy estamos buscando profundizarla. Entonces, y además en lo hospitalario no se debe entender solamente, en un principio, los maestros desarrollaban el trabajo pedagógico en las camas de hospitalización, dentro de las áreas de hospitalización, dentro de los espacios de tratamientos ambulatorios. Hoy, no solamente estos son los espacios en donde puede un maestro o un docente hospitalario desarrollar el trabajo. El hospitalario va ampliándose en la medida también en que se amplían los servicios de salud, en que se tecnifican los espacios de salud, y eso también lleva a que se generen otras dinámicas. Entonces ahora podríamos hablar de pedagogía hospitalaria, no solo dentro del campo hospitalario, sino dentro de todos aquellos espacios que implican desarrollos de procedimientos asociados a la medicina y al área de la salud para la recuperación, obviamente, de este equilibrio multidimensional. Entonces, podemos tener maestros hospitalarios en salas de ginecobstetricia, en neonatología, en gerontología. Entonces ya no estamos hablando de una pedagogía hospitalaria solo para los niños, niñas, adolescentes, sino de una pedagogía hospitalaria en la línea de vida. Una persona que está desarrollando estudios universitarios puede enfrentar o un accidente o un politraumatismo o una enfermedad crónica que también va a paralizar por un instante su ritmo natural o cotidiano, y eso lo va a llevar al hospital, y ella también tiene una serie de derechos y abordajes de carácter integral que deben desarrollarse. Entonces, estamos hablando, este marco del hospitalario implica entonces la línea de vida y una serie de nuevos servicios que incorpora además el área de salud mental, que en pedagogía hospitalaria había salido porque el área de educación mental tradicionalmente había sido trabajada siempre desde la educación especial. Y aquí tiene que ver un poco con las tensionalidades críticas que genera la pedagogía hospitalaria en el marco de su desarrollo y con las disciplinas a las cuales puede llegar a interconectarse o incluso a solaparse sin que en un momento nos demos cuenta. Entonces, en este campo, lo pedagógico y lo hospitalario son igualmente importantes. Ninguno está por encima de otro en este caso en particular, aunque sí hay tensionalidades importantes con otras disciplinas, sobre todo asociadas al campo educativo. En este sentido, la pedagogía hospitalaria no se desarrolla, aunque pueda tener muchos principios similares a los de educación especial, bajo los focos de adaptación y asimilación, que en general son como conceptos generales que se plantean dentro de la educación especial como simple ocupación del tiempo libre, sino como una práctica performativa, y partiendo igual de los estudios que se desarrollan en el CLI de educación inclusiva, se supone que entonces alterativa de la realidad. Digamos que el doctor Aldo nos llama la atención constantemente hablándonos de el tema de lo alternativo y lo alterativo. En la actualidad, muchas de las pedagogías alternativas, al momento de institucionalizarse, terminan por desarrollar los mismos mecanismos asociados a la educación tradicional o a los parámetros tradicionales de enseñanza, y finalmente pierden esta condición de alteratividad de la realidad, de transformación de la realidad, de espacios micropolíticos que implican nuevas formas de comprender el cuerpo, nuevas formas de comprender los significados hacia los cuales deben apuntar los procesos educativos. Por lo tanto, la pedagogía hospitalaria todavía, aun cuando presenta estos peligros, gracias a la institucionalización y al dominio de estos campos del saber en los cuales ella
es como un ente muy pequeñito con respecto a estos campos del saber que la condicionan. Igual sigue presentando aspectos interesantes de transformación permanente, está redefiniendo prácticas sociales y educativas de una manera bien interesante. Por lo tanto, comparte igual como dentro de este enfoque crítico, la educación inclusiva, esta característica performativa. Sin embargo, sigue, no podemos, si ustedes le preguntan a cualquier especialista de pedagogía hospitalaria, ¿cómo puedo conceptualizar este campo del saber? No va a tener muchas ideas de cómo o cada cual la va a interpretar de una manera distinta. Hay muchas maneras, por lo tanto, hasta hoy, por eso es tan importante profundizar en sus condiciones epistemológicas. La pedagogía hospitalaria se sigue presentando como una metáfora porque inclusive, y dentro de los mismos desarrollos teóricos que hemos hecho desde Venezuela, ahora reflexionándolo y desde el Centro de Investigación en Chile, pues se ha definido como práctica pedagógica, incluso algunos autores de peso la quieren promover como psicopedagogía hospitalaria porque encuentran que el foco psicológico está mucho más presente que el mismo pedagógico, entendiendo que en la psicopedagogía y un poco con algunos de los estudios que ha hecho el doctor Aldo Campo, hay un dominio muy claro de lo psicológico sobre lo pedagógico y el lenguaje de lo psicológico clínico sobre lo pedagógico. No creo que la pedagogía hospitalaria vaya por este camino de la psicopedagogía hospitalaria. Otros lo comprenden como pedagogía hospitalaria y de la salud, tratando de aludir a este hecho de que no solamente hay que atender a lo biológico, sino es importante atender a lo biográfico, a la comprensión y a los cambios epistemológicos que se suceden en la persona cuando sufre una enfermedad crónica, un traumatismo o está enfrentada de forma permanente a retos múltiples y cómo todo esto va a transformar su sistema mundo, por lo tanto, cómo la acción pedagógica, la acción educativa va a generar en las personas con estas situaciones nuevas simbolizaciones acerca de su espacio mundo, y otros viendo todos estos aportes que se han hecho, pero igual se encuentran desperdigados, aún no están totalmente integrados dentro de un corpus teórico bien claro y evidente, la van definiendo en la actualidad como disciplina. Consideramos que no podemos, que no deberíamos aún inscribirla dentro de un campo disciplinar. De hecho, como bien dije, es tan amplia, es tan membránica que finalmente desborda los saberes propios de la pedagogía, de la medicina, generando nuevas concepciones y va a ir mutando constantemente. Por lo tanto, no podríamos instaurarla dentro de los ámbitos de las disciplinas. Y esto sustenta un poco lo que venía diciendo porque es dinámica, viajera, respondiendo a estos principios de heterotopicalidad e intersticialidad. Y en esta dimensión dinámica y viajera, pues ella va generando una tensionalidad crítica con áreas como la educación especial, la pedagogía social, la pedagogía terapéutica, la educación para la salud, puesto que todas estas áreas un poco reclaman la incardinación de la pedagogía hospitalaria en ellas. Entonces, en este sentido, en general, si ustedes observan cómo se desarrolla la pedagogía hospitalaria en América Latina y el Caribe, ha sido circunscrita al área de la educación especial porque ha sido el único espacio desde el cual es más comprensible e inteligible el proceso que ella desarrolla. Sin embargo, va mucho más allá de la educación especial, plantea una serie de conceptualizaciones que no están asociadas a esta gramática que se maneja desde la educación especial, y si lo vemos desde el punto de vista histórico, no puedo profundizar por una cuestión de tiempo en estos detalles históricos. Ciertamente la educación especial comenzó a tomar forma a partir de las escuelas ortofrénicas que se desarrollaron en Italia con Montessori, a partir de los trabajos de la pedagogía terapéutica en los hospitales psiquiátricos franceses, y podemos decir que ahí hay una vinculación directa, es decir, la presencia de educadores o de médicos que empezaron a darse cuenta que con ciertos procesos educativos ahí existían unas condiciones de salud mental que eran mucho más llevaderas, y gracias a estos estudios comenzaron a discriminarse
condiciones como el síndrome de Down, y otras condiciones de salud mental, esquizofrenia, entre otras, y cómo con procesos educativos, con cambios y hábitos en lo conductual, con herramientas desde lo educativo, estas condiciones tenían una respuesta distinta, por lo tanto estas personas no debían estar integradas o internadas junto con el resto de individuos con problemas mentales. Ciertamente están los hospitales psiquiátricos como ese punto de inflexión de desarrollo de estas modalidades, pero la pedagogía hospitalaria finalmente arrancó en periodos similares. Estamos hablando, la primera en 1907, como le había comentado, pero ya luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, directamente para trabajar con niños con enfermedades crónicas y otro tipo de afecciones no asociadas directamente a la salud mental, y desarrolla un campo de acción propio que no está vinculado directamente o a la educación especial o a la pedagogía terapéutica, ni siquiera a la pedagogía social, que también emerge aproximadamente en este periodo de tiempo para responder a los problemas que se suscitaron en la posguerra y en la industrialización y en la segunda fase de industrialización, y todo el tema de abandono, de explotación infantil, de pobreza, de enfermedades. En este sentido, hay una tensionalidad crítica. Incluso les puedo comentar que en Venezuela consideran que la pedagogía hospitalaria, desde los enfoques teóricos, está como una rama subsidiaria de la pedagogía social y como una modalidad de la educación especial, una mezcla allí, sin darle su lugar determinado. Voy a mirar un poco aquí, aparecen varias preguntas y consulto al moderador de cuánto tiempo dispongo. Todavía le quedan 5 minutos, maestra. Muchas gracias. Bueno, en estos 5 minutos, brevemente, le presento esencialmente que existen estas tensionalidades críticas con estas áreas del saber, pero ya un poco en la concepción y a partir de estas características epistemológicas, pues en el ámbito práctico, la pedagogía hospitalaria responde, ahí solo se las pongo como referencia, una serie de condiciones de salud que son bien complejas, que implican una formación importante y especializada también para abordar el perfil de los estudiantes que en general nos vamos a encontrar, pero no implica un proceso de segregación o de acomodación o de asimilación a lo mismo, sino de transformación de espacios y de vivencia de la propia realidad y del propio proyecto de vida, más allá de las condiciones de salud. Y en este caso, bueno, dentro de lo práctico podemos observar que la pedagogía hospitalaria se presenta como una pedagogía de lo menor, y como pedagogía de lo menor implica el desarrollo o la comprensión de la existencia de múltiples singularidades que interactúan en el espacio pedagógico. Por lo tanto, también escapa a la lógica del sistema tradicional basada en el cronosistema. Por lo tanto, estamos hablando de una pedagogía que en la práctica desarrolla lo que denominaríamos heterocronía en los procesos de aprendizaje y de enseñanza y de aprendizaje. Y desde el punto de vista antropológico, yendo a sustentos bioéticos, la pedagogía hospitalaria se presenta como una pedagogía del encuentro, que más que preocuparse por las estandarizaciones tradicionales que establece la enseñanza regular, se debe preocupar principalmente por el significado, el sentido de la vida, el proyecto de vida, y cómo este ser tocado en su raíz y en su radicalidad, que implica esta dimensión corporal, existencial, física, espiritual, gracias como a la máxima expresión de vulnerabilidad que representa la enfermedad, se planta como un ser histórico y se pregunta cómo va a desarrollarse va a desarrollar su vida y su proyecto de vida
enfrentado a estas situaciones, por lo tanto, es una pedagogía del significado, del encuentro, de la reconstrucción simbólica, y en este marco nos invita desde el punto de vista práctico a abordar desde un enfoque más positivo la realidad de la corporeidad, la posibilidad de variaciones significativas, si lo vemos desde el ámbito neurocientífico, pues todas las posibilidades que igual los cerebros neurodiversos nos van a presentar, y por lo tanto nuevas formas de comprender el sistema mundo, lo que me rodea, y un maestro hospitalario debe tener la capacidad de mirar esto, de plantearse entonces cuál es el modelo educativo desde el cual parte, aunque este modelo educativo en muchas ocasiones pueda representar o pueda manifestarse como una contraenunciación del sistema tradicional de enseñanza. Nos implica en lo práctico plantearnos la visión acerca del ser humano, de su corporeidad, basado en un modelo, si nos vamos a basar en un modelo de deficiencia impuesto por la medicina, o de invalidez impuesto también por el discurso del derecho, y en estos discursos educativos que siguen siendo dicotómicos, que hablan de normalidad y anormalidad, que se centran en el desempeño, pero no valoran el desempeño en relación a las distintas condiciones y a las distintas formas de manifestarse en el mundo. Nos plantea el preguntarnos si nuestro trabajo educativo va a estar marcado en un lenguaje positivista, enrumbado hacia la rehabilitación, a que el individuo se adapte al entorno, o más bien a crear nichos y espacios de desarrollo, como es lo que se propone también desde áreas del neurodesarrollo, y cómo en el éxito de la vida también va a implicar que vayamos más allá de los temas de la adaptación del individuo, y pensando cómo el entorno, cómo las circunstancias se adaptan a las realidades complejas que podemos experimentar todos nosotros, porque todos estamos expuestos a la vulnerabilidad. Yo dejo la presentación hasta aquí. Como conclusión, importante entonces que transformemos la mirada con respecto a los modelos de deficiencia, cómo se desarrollan mayores niveles de autonomía dentro de las distintas condiciones de salud que podemos enfrentar, cómo lo educativo puede llevar a motivar el descubrimiento de nuevas habilidades y pasos para una manifestación más consciente de la propia singularidad. No les pude hablar un poco del concepto de heterocronía, pero implica el reconocimiento de espacios en donde vamos a tener distintos ritmos, distintas miradas, y cómo desde lo pedagógico el maestro se convierte en un artista que combina todos estos distintos tiempos en los cuales también se desarrollan las trayectorias de aprendizaje. Y a modo general, esto es lo que les traigo el día de hoy. Espero que haya sido para ustedes enriquecedor, y me quedo a la disposición de la moderadora que me indique los pasos a seguir.